¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de este subconfiable Latidos de Simio, un espacio para los libros, para la literatura, donde conversamos de forma virtual con quienes nos ven sobre esas novelas, esos libros de poemas, libros de cuentos, de ensayos, que nos depararon grandes momentos lectores, que nos hicieron pensar, reflexionar, profundizar en la mente humana, en la creatividad, en la imaginación, tantas cosas que nos deparan la lectura de esos grandes libros. Bueno, gracias a todos por vernos, por compartir este video, por comentar, por suscribirte y por estar atento a cada una de las publicaciones, de los nuevos videos que vamos subiendo por lo regular cada semana en este canal. Gracias de antemano y sin más alargar la introducción, vamos a comenzar. Bueno, hoy voy a hablar de un libro muy interesante que encontré y tomé prestada de la biblioteca de la escuela cuando doy clases, de un escritor que yo había escuchado vagamente, incluso después me lo recomendaron, y este es el primer libro que leo. Es del escritor mexicano Jorge Volpi, llamado Leer la mente, el cerebro y el arte de la ficción. Bueno, Jorge Volpi, quizás muchos ya lo conocen, nació en 1968 y tiene bastantes libros publicados. Los más conocidos: La paz de los sepulcros, El jardín devastado y En busca de Klingstor. Esos son los libros que yo he escuchado mencionar de Jorge Volpi, pero en esta ocasión vamos a hablar de Leer la mente, el cerebro y el arte de la ficción, publicado en 2007 en el sello de Alfaguara. Bueno, ¿qué vamos a encontrar aquí? Bueno, es un libro muy interesante, que no es una novela, sino es un ensayo sobre la novela y lo que implica leerla, un análisis profundo en relación a la actividad neuronal que genera en el lector. Bueno, una novela sumamente interesante ya desde leer la sinopsis, que me di a la tarea de leer varias tardes y que me deparó grandes momentos muy interesantes de análisis, de reflexión, que sin ser científico obviamente, Jorge Volpi te va haciendo muchas aclaraciones, muchos descubrimientos de la mente humana y en relación con la lectura. Bueno, le decía que la idea y la propuesta en sí misma de este libro, de un libro como este, ya es atractiva. Es decir, ¿qué implica la lectura de ficción, la literatura de ficción, en relación con el cerebro humano, más allá de ejercer el influjo imaginativo? Hice algunas anotaciones sobre este libro, esta lectura, y nos hace ver cómo se van dando esas conexiones del cerebro que se activan cuando leemos. Por ejemplo, cuando leemos una novela, y lo interesante de este libro es que Jorge Volpi lo expone desde una base científica, con datos y estudios que avalan sus posturas, que comprueban que el cerebro humano y la literatura fungen como una especie de catalizador. Es decir, habla de un fenómeno cerebral que se llama las neuronas espejo y su relación con la lectura de los textos de ficción. Y busqué qué son las neuronas espejo, y dice que son un tipo de neuronas que se activan cuando se realiza una acción o cuando se observa a otras personas ejecutar acciones. Estas neuronas lanzan una representación mental de la acción, aunque nosotros no la estemos realizando. Bueno, parte de ese fenómeno de la mente, las neuronas espejo, lo viene planteando acá. Y aparte, Jorge Volpi, con una prosa bastante mesurada, una prosa muy cuidada, inteligente e incluso por muchos momentos bastante entretenida, nos va llevando a los lectores para que vayamos conociendo las complejidades del cerebro, ¿no? Esa máquina a veces imperfecta, ¿no? Que es la mente humana, el cerebro humano, en relación con la literatura. Y les soy sincero, yo desconocía mucho ese tema, sobre lo que aquí se explica, y la verdad, tras su lectura, uno aprende bastante sobre esto. Uno ya con la lectura sabe que la literatura pues hace que la imaginación vuele, como se le dice, da momentos de reflexión, de intimidar con nuestros pensamientos, conocer otros lugares, épocas, personajes, desde el gozo estético, todas esas implicaciones que tiene la literatura. Pues bueno, todo eso aparte va agregando esta cuestión científica Jorge Volpi a través de este ensayo brillante, y dice
que las novelas y los relatos han sido muy importantes en el devenir de la evolución humana, lo cual yo creo que estoy bastante de acuerdo, porque surge una pregunta de qué sería la humanidad sin los relatos e historias, las cuales van pasando de generación en generación, incluso antes de la invención del libro, ¿no? Muchos relatos pues han pasado de boca en boca previo a la invención de la imprenta, es decir, las ideas, las posturas, las ideas religiosas, y luego que se fueron llevando a un escrito, han modificado la manera de pensar y la manera de ver el mundo. Bueno, yo creo que los lectores no nos imaginamos un mundo sin libros, ya que este sería todavía más banal, trivial, bastante superfluo, un mundo lleno de vanidades, con poca profundidad de pensamiento y reflexión. Claro que esa es mi postura personal. Próximamente explicaré un poco de esto en un libro que acabo de leer, un ensayo también muy interesante que habla de eso, de las generaciones actuales, que les falta esa cuestión del análisis de muchas cosas de que están viviendo. Pero bueno, ese es otro tema aparte. Estamos con Jorge Volpi en Leer la Mente, y este libro leí por ahí que es muy interesante, quizás no es tan conocido como muchos otros libros de Volpi, es un gran escritor, y este ensayo, yo creo que lo que deben tener todos los ensayos, más allá de la cuestión académica, de profundizar en los temas, es que el lector comprenda lo que se le está tratando y que si se puede ser entretenido, lúcido, pues se agradece bastante, porque creo que todos hemos leído ensayos muy tediosos, muy cansados, que a veces no queremos ni terminar, pero este libro de Jorge Volpi, de verdad, en cuanto comienza su lectura, ya no lo sueltas, de verdad se lo digo de verdad, ya no sueltas un libro como esto. Bueno, y si lo recomiendo, pues desde luego que lo recomiendo, y casi con urgencia para todos los lectores, para todos los que queremos, los que queremos saber más allá de la cuestión abstracta que sucede en nuestra mente al leer, explicada en bases científicas, en bases con investigaciones comprobadas, ¿no? ¿Qué sucede en la mente humana cuando estamos leyendo, por ejemplo, una novela de ficción? De verdad, uno va entendiendo algunas cosas que te van como que deslumbrando sobre lo que sucede en esa máquina, no sé si perfecta o imperfecta, que es el cerebro humano, y que incluso a pesar de los avances científicos, a pesar de los avances de la ciencia, no se conoce del todo cómo funciona en sí el cerebro humano. Ya llámese desde las enfermedades mentales, cómo se recrean esas cuestiones de la imaginación, de la creación, del talento, etcétera. Y Jorge Volpi explica parte de lo que sucede aquí dentro. Bueno, entonces la invitación de hoy es, si lo ven en la librería, las librerías nuevas, el de libros nuevos, perdón, o las librerías viejo, de verdad no se van a arrepentir, se van a llevar una gran lectura, adquiéranlo, ya que su cerebro, su mente se los agradecerá, de verdad. En Latidos de Simio se lo recomendamos ampliamente. Volpi, Jorge Volpi, Leer la Mente, el cerebro y el arte de la ficción. Bueno, una disculpa por mi lapsus linguae a veces, pero bueno, la recomendación de hoy, este libro, este ensayo magistral, brillante, del escritor mexicano Jorge Volpi. Bueno, sin más que agregar, les agradezco por ver el video, por comentar, por compartirlo, por suscribirte al canal, invita a tus conocidos para que poco a poco esta comunidad simiesca vaya creciendo. Hablamos aquí de lector a lector. Bueno, muy agradecido estoy con todos los suscriptores, los que nos ven, esperando próximamente encontrarnos por aquí de forma virtual para continuar hablando de lo que nos apasiona, que son los libros, la literatura, esos libros que sin los libros el mundo no tendría mucho sentido, ¿no? Nuestro sentido de la vida también son los libros, la literatura. Pero bueno, gracias por ver el video. Y por cierto, les dejo en los comentarios los enlaces a los blogs. Tenemos dos blogs, uno que es Palabra de Simio, donde subimos textos propios, ya sea algún ensayo, un artículo, algunos relatos breves, pero también de otros autores que nos han parecido interesantes, fragmentos, poemas, etcétera. Música, palabra de simio.com.blogspot, y tenemos otro
que es Música de Simios, donde hacemos reseñas de discos de metal, de rock, porque es otra de nuestras pasiones también, la música heavy metal. Pero bueno, y tenemos otro canal que hemos descuidado bastante, pero esperamos algún tiempo y tener tiempo para retomarlo. Pero bueno, ya sin extenderme más, la invitación de hoy, Jorge Volpi, Leer la mente, el cerebro y el arte de la ficción. Vayan a buscarlo. Adiós.